para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas noches, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Con inmenso placer llegamos hasta sus hogares a través de este programa, Jesús Palabra, pan de vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Agradecemos al Señor este privilegio y reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad y así de entregarle al Señor el control de este espacio para que sea Él quien haga lo que Él quiera, que sea el mismo Espíritu Santo de Dios conduciendo este programa. Te invito para que nos unamos y juntos invoquemos la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que dependemos de ti, Señor, para todo. Por eso en esta hora, Señor, te invitamos a tomar el control a través de tu Espíritu Santo de este programa. Señor, míranos con misericordia. Tú que conoces nuestras necesidades, Señor, ven a suplirlas por medio de tu palabra, Señor, que son alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Trae la palabra, Señor, que cada uno de nosotros, tus hijos, estamos necesitando. Glorifícate en cada vida, en cada familia, en cada lugar donde se escucha este programa. Señor, y desde ya a ti te damos toda la gloria, porque solo tuyas son, Señor. Siervos inútiles somos. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre María, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por lo que vas a hacer en nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea mi Dios. Que una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo caiga, Señor, sobre nosotros, tus hijos, y nos limpie, nos libere, nos sane, nos restaure y nos proteja de todo peligro. Bendito sea mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar lectura al Santo Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el santo nombre de Jesús, pan de vida, palabra de Dios, verbo encarnado. Creer en el enviado, en Jesús, el enviado del Padre a rescatar la humanidad entera de las garras del enemigo. Ahí está nuestra victoria, creerle a Él, porque ahí está la vida. Alabado sea el nombre de Jesús, como nos dice en Juan 3:17. El mismo Señor dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Todo el que cree en Él, en el Hijo de Dios, se salvará. Y hoy el Señor da otra indicación. Además de creer en el Señor Jesús como mensajero de parte del Padre,
Ahora Él pide que creamos en sus enviados. Él eligió discípulos y apóstoles, y con ellos eligió a todos los apóstoles de todos los tiempos, a todos los discípulos, a los que se encargarían de continuar la misión, anunciando el reino de los cielos. Y quien recibe a un enviado de parte de Cristo, recibe al mismo Señor. Él lo dice aquí claramente ya en el versículo 20. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos cómo nos expresamos con los enviados de Dios, porque como humanos fallan, todo ser humano falla. Pero si tiene el respaldo de Dios para anunciar la buena nueva, tenemos que ser cuidadosos cómo nos expresamos. Hay personas que hablan muy deliberadamente de los sacerdotes y eso es muy delicado porque son ungidos por el Señor. A nosotros solo nos toca orar pidiendo al Señor que los fortalezca, que los libre de caer en tentación, que tenga misericordia. Y si tenemos un acercamiento más o menos de confianza y observamos una conducta que merezca hablar, pues hablarle directamente, con sinceridad y respeto, pero no criticar fuera, porque son consagrados por Dios y el Señor es celoso con lo suyo. Que el Señor nos dé la gracia de creerle a su palabra y también a sus mensajeros, sabiendo que el mensajero nada puede hacer si Dios no se lo permite, y que si Dios los ha mandado, los respalda. Que Dios nos avive la fe, para que veamos mayor gloria de su amor, de su bondad, de su poder y misericordia, en el nombre de Jesús. Nos vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a estar tratando el tema: la fidelidad de Dios trae recompensa. Te invito a escuchar con atención este tema, porque la verdad es que vivimos tiempos muy difíciles y fácilmente desertamos del camino o nos dejamos confundir del enemigo y nos apartamos. Más si nos mantenemos fieles hasta el final, si perseveramos creyéndole al Señor, haciendo su voluntad, vamos a ver su gloria. Así que disfruta de esta canción y no te pierdas de este interesante tema. Contigo está, nada te turbe.
Ya estamos de regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy con el tema la fidelidad a Dios. Y oramos al Señor para que a través de este tema aprendamos a luchar con temor y temblor por mantenernos fieles al Señor. Bendito Dios, que el Señor nos conceda esa gracia de aprender a luchar y de luchar, porque no es solo aprender. Hay muchas personas que saben muchísimas cosas y no las ponen en práctica para poder permanecer fieles al Señor, porque la fidelidad a Dios es la garantía de nuestra entrada al reino de los cielos, a poseer esa morada celestial que Jesús con amor alcanzó para nosotros y que nos regala gratuitamente. Para Él fue gratuita, para nosotros, o sea, para nosotros es gratuita, pero para Él tuvo un precio que fue a precio de sangre. Hoy en día, con tantas tentaciones y modernidad, parece imposible serle fiel a Dios. Y además de parecer imposible, parece algo anormal. Cuando un hombre quiere permanecer fiel a Dios y a su esposa, un hombre casado por la iglesia o aún no se ha casado sacramentalmente, pero que tiene ese firme deseo de serle fiel a la esposa, los demás hombres que son infieles lo ven como algo raro, como un bicho raro, como algo anormal. Sí, así es. Hoy en día así es que anda la cosa. La mujer que quiere vestir con pudor, que quiere mantenerse en su hogar, que quiere mantener los lineamientos de la mujer virtuosa, pues es una mujer que es muy criticada, se ve como obsoleta, desfasada, y encuentra muchísimas críticas y rechazo, incluso muchas veces comentarios negativos. Bendito Dios, porque hoy con tanta modernidad, pues la palabra de Dios está obsoleta para muchos, no sabiendo que la palabra de Dios es más moderna que el periódico de hoy. Así mismo, bendito sea Dios. De modo que nosotros los cristianos tenemos que forjarnos esa meta, ese propósito de serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Alabado sea Jesucristo. Pese a todo levantamiento, ataque, tentación que venga de una manera u otra, tratándonos de persuadir. Dice la palabra de Dios, no podemos acomodarnos a este siglo, es decir, a esa modernidad sin Dios. No podemos, los cristianos, acomodarnos a los criterios, a los pensamientos de este siglo sin Dios, pensamientos sin Dios. En Romanos 12:2 nos dice el Señor, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea Jesús, palabra de Dios, pan de vida. En estos días, nuestra iglesia nos ha estado presentando en la primera lectura la historia de los macabeos. Y la verdad es que yo cuando tocan estas lecturas, que es muy raro uno las lea de manera independiente, yo por lo menos casi siempre las leo en estos tiempos que la iglesia ya casi cerrando el año litúrgico, pues la presenta. Y me da tanto gusto ver cómo los hermanos Macabeo deciden dar su vida por mantenerse fieles a la tradición, a lo que ellos consideraban era un mandato de Dios. Pero si gusto me da a mí, particularmente, la valentía de los hermanos Macabeo, mucho más gusto me da la valentía de esa madre. Porque nosotras las madres sabemos que nos es más fácil dar la vida a nosotras que darla, que sea un hijo que se nos pierda. Nosotros
estamos más dispuestas a sufrir nosotras que a que sufran nuestros hijos. Y si a nosotros nos preguntan, o te mato a ti o mato a tu hijo, nosotras, las madres, las que tenemos ese corazón de madre, yo estoy segura que decimos, mejor quítamela a mí. Sí, así mismo. Sin embargo, la madre de los Macabeos, encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versos 20 al 31, cómo resueltamente esa mujer envalentonada con la fe en Yahvé Dios aconseja a sus hijos para que entreguen su vida antes que renegar, que apostatar de la fe en lo que era su costumbre. Dice el versículo 26, estamos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 26 al 31. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma: Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno. Te amamanté y crié 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contiene, y verás que Dios lo creó todo de la nada. Y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezca de tus hermanos y acepte la muerte. Wow. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿qué esperan? No me someto al decreto real. Yo obedezco los preceptos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea Dios. Eso es digno de orar, pidiéndole a Dios que nos dé esa valentía, tanto de la madre como de esos hijos. Wow, muerte cruel, torturados, pero con la certeza de saber que el Dios que es todopoderoso lo podía liberar si hubiera sido su voluntad, pero sobre todo que lo devolvería a la vida. Ya los macabeos tenían esperanza en la resurrección de los muertos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. La fidelidad a Dios, bendito Dios, es una virtud que tenemos que trabajarla con temor y temblor, pedirle a Dios esa gracia, serle fiel a Dios, pedirla con insistencia, sabiendo que al Señor le place darnos sus cosas buenas cuando se la pedimos con amor y humildad. Serle fiel a Dios no significa que no vamos a pecar, no. Somos pecadores, pero no es lo mismo pecar porque somos humanos y pecar porque el pecado nos deleite, y quedarnos en el pecado son dos cosas diferentes. Cuando tratamos de serle fiel a Dios, luchamos por no pecar, y como pecamos porque somos humanos, sí, al pecar entonces buscamos la misericordia de Dios, y a través de la confesión y pidiéndole perdón al Señor nos reconciliamos con Él. Entonces, no significa que ya porque yo deseo o anhelo o me he propuesto agradar a Dios, ya no voy a pecar. No, vamos a caer. Pero Dios se va al corazón. El Señor escudriña nuestro interior y ve qué tanto luchamos, qué tanto esfuerzo hacemos, qué tan decididos estamos a renunciar a todo con tal de agradarle a Él y permanecer fiel a Él, a su palabra.
Bendito y alabado sea Dios. Eso es lo que importa a Dios. Dios no se fija tanto en las veces que caemos, sino en las veces que luchamos por no caer. En las veces que hacemos todo lo que podemos con tal de mantenernos fieles a su voluntad, a su palabra, por no ofenderle a Él, que es un Dios tan bueno. La fidelidad es una actitud del corazón. Sí, eso no es algo externo, no es que yo lo diga y ya. Es que en mi corazón, que en mi interior haya un deseo de caminar en santidad, de mantenerme fiel, de mantenerme íntegra o íntegro, a ti que eres hombre, a Dios y a sus principios. Es una resolución que se toma por voluntad propia. Sí, así mismo. No podemos ser coaccionados por nadie. No es por presión de los demás. No es para que me vean. No. Es porque yo, libre y voluntariamente, he resuelto permanecer fiel a Dios. Serle fiel. Porque yo no quiero ofender al Dios que me ama como nadie. Al Dios que me rescató del fango del pecado, al Dios que me ofrece vida eterna, al Dios que está atento a mis clamores y que me asiste, que me socorre, que me protege, que me da, oh bendito Dios, la vida, que me da todo lo que necesito y mucho más gratuitamente. Es ese deseo de no ofender a Dios que sale del corazón, bendito Dios, lo que nos ayuda a permanecer fieles, esa resolución, ese deseo de vivir para agradar a Dios. Y sobre todo, el deseo de un día poder ver a Jesús frente a frente y cara a cara en la patria celestial. Entonces, en base a esa resolución que se toma por iniciativa, o sea, de manera voluntaria, bendito Dios, nos da fuerza para permanecer fieles. Alabado sea Jesucristo, nos da fuerza y es lo que nos va a ayudar a ver la gloria de Dios y a disfrutar la eternidad con Cristo. Bendito Dios. Para ello, o sea, para lograr serle fiel a Dios, tenemos que renunciar a todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. No importa que sea mamá, papá, esposo, hijo, hermano, amigo, quien sea que se oponga a que yo camine en santidad, a que yo me mantenga fiel, íntegra a Dios. Tengo que renunciar a todo. Bien lo dice la palabra en el libro de San Mateo. El que no deja casa, padre, madre, campo, hermano, amigo, pareja, hijo, por la causa del reino no es digno de mí. Y como hemos dicho en otras explicaciones, no es que lo vamos a dejar físicamente. Estamos hablando en sentido literal en cuanto a la postura. Si mi mamá tiene una postura anticristiana, yo porque sea mi mamá no se la puedo apoyar. Y eso valga para quien sea, el papa, sacerdote, obispo, mi coordinador de grupo o de ministerio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no importa lo que sea en nuestra vida. Si tienen una idea errónea con relación a algún principio, yo no puedo apoyarle solo porque me dé vergüenza, por respeto, porque debo obedecer. La obediencia está sujetada a la palabra de Dios. Yo obedezco a todo el mundo, a las autoridades, a mamá, al papa, a los obispos, a mi párroco, a los sacerdotes. Sí, yo lo obedezco hasta que no vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, nos dice la palabra en Hechos 5, 29. Primero Dios. Que porque es mi mamá y ella dice que sí, que ella está de acuerdo que firmen la ley del aborto o la ley de la unión entre parejas del mismo sexo, del mismo género. Porque mi mamá yo voy a seguir en la corriente. No, vamos a pelear con uña y diente la palabra de Dios que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a otro hombre.
Y asimismo con relación a la vida, tenemos que defender la vida desde la concepción hasta el momento final. Entonces, muchos queremos ser cristianos, pero cristianos a media. Y muchos sucumben por querer estar bien con Dios y con el diablo. Sí, que Dios reprenda en nombre de Jesús. Quieren bailar en las dos fiestas. Porque le da vergüenza. Porque qué van a decir. Porque mi párroco. Porque mi jefe. Porque me despiden del trabajo. Fidelidad a Dios, renunciando a todo, incluso a su propia vida si fuera necesario, con tal de mantener la firmeza en la verdad. Alabado sea Jesucristo. No es fácil serle fiel a Dios. No es fácil. Hay que oír muchas cosas, hay que ser rechazado. Lo que pasó Jesucristo, que por ser fiel al propósito divino, a la cruz fue Jesús. Bendito Dios. Pues así nosotros, si queremos la gloria, también tenemos que pasar por ese suplicio de ser rechazados, de ser burlados, de ser murmurados, criticados, de perder bienes incluso. Así mismo. Pero que nada nos desvíe la mirada de Jesús, porque cada uno va a cosechar lo que siembre. Alabado sea mi Dios. Serle fiel a Dios es perseverar en la fe, en la postura de Dios, aunque nos cueste los bienes materiales que sean y aún la misma vida. Alabado sea Dios. Vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a estar tocando la recompensa que trae el serle fiel a Dios. Disfruta de esta canción. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja
Ya estamos de regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy con el tema la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios trae recompensa a nuestra vida, pues Dios, que es fiel y no falla, valora y premia el deseo nuestro de permanecer firmes en nuestra fe, de serle fiel a Él, haciendo todo el esfuerzo que sea necesario para mantenernos íntegros. Ningún esfuerzo por agradar a Dios y por permanecer fiel a Él queda sin recompensa. En la Biblia encontramos muchos textos y personajes que fueron bendecidos por Dios, fueron premiados, hoy están en el cielo porque permanecieron fieles, venciendo las barreras, los obstáculos, los levantamientos, las tentaciones. Vamos a nombrar algunos. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12 que por causa de la maldad el amor se enfriará, mas el que persevere hasta el final se salvará. O sea que uno de los beneficios de permanecer fiel al Señor es la salvación, que es lo principal. El regalo de regalos es nuestra salvación, pasar la eternidad con Cristo. Y hay muchos ataques, hay muchas tentaciones para que seamos infieles a Dios, para que deshonremos a Dios, para que echemos a rodar el cristianismo. Sí, pero no podemos darle el gusto al enemigo, ni al mundo, ni a la carne. Bendito Dios, para que nuestra salvación no se vea peligrada. Hay un refrán que dice: el que hace un bien en la mañana, en la tarde se condena. Mentira del diablo. El cristiano sigue haciendo el bien, aunque a él lo engañen, aunque no le paguen con la misma moneda. Nuestra recompensa viene de Dios. Así que si queremos heredar la patria celestial, si queremos vivir en la patria celestial, no podemos perder nuestra salvación, que fue comprada a precio de sangre. Y para eso tenemos que mantenernos fieles hasta el final, porque no vamos a justificarnos ante Dios diciéndole: ay Señor, yo no le hice el bien a aquel que me estaba pidiendo, porque yo pensé que era para robar, yo pensé que me estaba engañando, como hay tantos que engañan. Ay Señor, yo no pude ir a hacer el bien porque en la calle había mucho peligro. Uno no podía salir porque los ladrones andaban a la luz del día atracando. Nada de eso. Tenemos que arriesgarnos por hacer lo que Dios nos manda. Permanecer fieles haciendo lo que Dios nos manda. Hasta el final. Venciendo los peligros, venciendo los obstáculos. Desafiando en el nombre de Jesús todo levantamiento del enemigo. Y al que te trate mal, trátalo bien. Y al que te ofende, perdónalo. Y al que te odia, ámalo tú, dale amor. Que nadie se resiste a los gestos de amor. Sí, trata bien a esa pareja, trata bien a ese hijo rebelde y desobediente, a ese vecino gruñón, a ese compañero de trabajo que no quiere saber de ti. Trátalo bien, a la diferencia. Que al final tú vas a cosechar. La fidelidad a Dios trae bendiciones. Alabado sea Jesús. En Mateo 16:26 dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma? Así que tenemos que permanecer fieles hasta el final. Esto no es asunto de que, ay, yo duré 40 años siendo catequista. Y muchos dicen, yo era seminarista. No es lo que yo era. Y eso lo tratamos en muchas ocasiones. Esto que estoy diciendo ahora, es que no es lo que yo era, es lo que yo sé a la hora de yo partir. No podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que permanecer fiel y no conformarnos que yo era. Ay, que cuando yo era joven pertenecía a la pastoral juvenil o al coro de mi iglesia. Ajá, pero te apartaste del Señor y más nunca volviste a poner a producir esos dones. Pues a la hora de tu morir, eso que era no vale. No vale. El alma es lo que tenemos que salvar, permaneciendo firmes y fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, que nos da su fortaleza, porque el Señor no nos pide nada que no podamos darle. Otro beneficio de serle fiel a Dios es que Él le confía más. El Señor le confía más al que trata de serle fiel. Dice la palabra de Dios en Mateo 24,
versículos 45 al 47. ¿Quién es el criado fiel y atento, a quien su amo deja encargado de su casa, para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado, a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Y en otro texto, a través de San Lucas, me parece que es que dice que a quien es fiel, el Señor lo pone por más. Lucas 19:10 me parece, o 16:10. A quien es fiel, el Señor lo pone por más. Y eso es aplicable tanto en el plano natural como en el espiritual. ¿A quién ustedes piensan que ascienden en una empresa? ¿Al que llega tarde? ¿Al que hace el trabajo medalaganariamente? ¿O aquel que siempre está dispuesto a dar la milla extra, a quedarse un momento más de su tiempo con tal de salir de una producción o de resolver un problema? Aquel que siempre está atento, aquel que hace su trabajo bien, con honradez. ¿A quién ascienden? Al que se porta bien, al que hace su trabajo bien, al que siempre está ahí atento. Así es en el campo espiritual. En el campo espiritual el Señor pone por más, da más dones a quien pone a producir lo que Dios le ha dado. Y eso lo encontramos en el texto de los talentos, que encontramos en Mateo, San Mateo 25, 14 y siguiente, y en el mismo Evangelio según San Lucas. Pero también otra bendición es que el Señor preserva la vida, tanto la física como la espiritual, la preserva del maligno. Cuando le somos fieles a Dios, su protección se hace sobre nosotros. Y si acaso algo aconteciera, es porque ya era el propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios, ya que tuvimos que partir con Él a la mejor vida, a la verdadera vida, a la eternidad con Él. Pero si no es propósito de Dios que nos vayamos en ese momento que venga el ataque, nos libre el Señor por serle nosotros fiel a Él. Incluso dice la palabra en San Marcos que aunque beban veneno no les hará daño. Le dice el Señor a los discípulos cuando los envía. Así mismo es el Señor. Él preserva la vida de todo ataque del enemigo a los que les son fieles. Y lo más importante, vuelvo y repito, la espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 y siguientes, encontramos la historia de esos 3 jóvenes que por mantenerse fieles al Señor, renegaron del decreto del rey Nabucodonosor. O sea, decidieron mejor morir en el horno antes que doblegarse ante la estatua de oro que se había erigido. Asimismo, decidieron que lo quemaran vivos. Pero Dios, que es fiel, dice la palabra, que a los que calentaron el horno con mayor intensidad que en otras ocasiones, el fuego los arropó. Y a los que echaron a Daniel y a esos 3 jóvenes, ellos también fueron alcanzados por el fuego y murieron. Sin embargo, a Daniel, a Sidrata, Mesach y Abdenago, el Señor les envió una brisa suave y nada le pasó en el horno ardiente, ni una hebra de su cabello se chasmucó, dice la palabra. Muy bonita esa historia. Daniel 3. Cuando ellos fueron al horno por serle fiel a Dios, el Señor preserva la vida de quien confía en Él. Así la preservó de Susana en el capítulo 13 también de Daniel, cuando fue acusada por los ancianos de que ella era infiel. Y ellos hicieron eso en represalia porque ella no quiso serle infiel a Dios y a su esposo con ellos. Y le levantaron esa calumnia. Pero el Señor suscitó en Daniel, que en ese tiempo era un jovencito, palabras de sabiduría para que volvieran atrás. Y cuando ya iban a lapidarla, porque así era como morían las mujeres infieles en aquel tiempo, lapidadas, o sea, apedradas, el Señor hizo que volvieran atrás
y se cuestionó por separado a esos ancianos que estaban impuestos a hacer el mal y a lograr sus objetivos a costa de levantar calumnia. Pero con Susana no le salió porque Susana era fiel a Dios y estaba resuelta a dar la vida si era necesario antes que serle infiel a Dios y a su esposo. Y por eso libró el Señor su vida física. Alabado sea Dios. Serle fiel a Dios nos preserva la vida y no solo la nuestra, sino la de los nuestros. Para lograr serle fiel a Dios tenemos que estar bien decididos, pues vamos a encontrar muchos levantamientos, ataques, tentaciones, engaños, voces que van a tratar de desviarnos del propósito. El enemigo se disfraza de ángel de luz, dice la palabra en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y de muchas maneras va a tratar de engañarnos con voces internas y externas y con otros tipos de engaños para tratar de desviarnos del propósito. Por ejemplo, hay un decir que también es malo, es anticristiano. Ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Mentira del diablo. Usted no puede robar porque otros roban. O eso todo el mundo lo hace. O yo conozco gente que comulgan, que son de la iglesia, que no salen de la iglesia y que le sirven al Señor y hacen eso. Usted no se lleve de otros. Cada quien va a dar su cuenta. Así que no se deje confundir. Pídale a Dios la gracia de tener esa firme decisión de serle fiel al Señor, porque esa firmeza le va a dar fortaleza cuando venga la tentación y el ataque. Bendito Dios. Tenemos que estar bien resueltos a serle fiel a Dios, a querer agradarle siempre y en todo lugar, para poder vencer todo levantamiento, toda tentación. Pero hay otros detalles que tenemos que tenerlo en cuenta. Además de querer o desear, tener firme decisión de serle fiel a Dios, tenemos que empoderarnos, revestirnos de todas las armaduras que Dios nos ha dejado, porque la lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra en Efesios 6:12, y ahí nos dice cuáles son esas armaduras de las que debemos apropiarnos para poder permanecer fieles hasta el final. La fe, la palabra, vida de oración, sí, la verdad, la justicia, el casco de la salvación. Todo eso son armaduras para nosotros enfrentar todo lo que venga contra nuestra fe. Y aparte de esas armaduras que encontramos en Efesios 6, yo te agrego más. El poder de la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, vida de sacramento, comunión frecuente, confesión, fallaste, a confesarte, pero también vivir la fe en comunidad, porque unidos somos más que vencedores. Alabado sea Dios. Muchos son los hombres y mujeres que encontramos en la Biblia que nos sirven de ejemplo, de inspiración. La misma madre de los Macabeos que encontramos en el segundo libro de los Macabeos 7, 20 al 31. La misma historia de Susana, te invito a que la lean en el Daniel capítulo 13. José, el de Génesis, en Génesis 39, vemos cómo él prefirió que los despidieran y salió huyendo, desnudo, y le levantaron calumnia y fue a la cárcel por esa calumnia, porque la esposa de su jefe Potifar quería que él tuviera relaciones con ella y él no quiso y prefirió enfrentar su mentira y su calumnia antes que serle infiel a Dios y a su jefe. Pero por serle fiel a Dios y a su jefe, es verdad que cayó preso, pero de ahí salió para el palacio. Alabado sea Dios, porque la fidelidad trae recompensa. La fidelidad a Dios trae recompensa. Tenemos también a los apóstoles. Todos los apóstoles se mantuvieron fieles, dieron la vida, fueron sacrificados, murieron crucificados la mayoría, o sea, sacrificados, excepto Juan, pero hoy están sentados en el trono de gloria junto a Jesús. Hoy están en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Alabado sea Dios. Yo no sé por qué tentación tú estás pasando. Quizás tú estás siendo tentada o tentado a serle infiel a tu pareja o al jefe y te están insinuando que adultere algo, alguna cuenta o algún producto. No sé cuál es tu tentación. Jesús la sabe. Cualquiera que sea la tentación para serle infiel a Dios, a decir alguna mentira, a hacer cualquier acto que Dios repruebe, te digo que no lo hagas. Porque tarde o temprano, si lo hace, va a traer consecuencias. Porque la verdad sale a relucir. Y va a sufrir muchísimo más que si la rechaza ahora, la mentira. Pídele a Dios la valentía, la fortaleza, la gracia de tú querer y poder mantenerte fiel. Y Él te la dará. Así yo se lo pido para mí. Bendito y alabado sea Dios, Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu bondad infinita. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Danos, Señor, la gracia que necesitamos para permanecer firmes y fieles hasta el final. Glorifícate en esta hora, te ruego, Padre, oh bendito Dios, paseándote en cada hogar, en cada familia, deshaciendo todo espíritu de adulterio, de infidelidad, toda oscuridad, toda contaminación. Glorifícate, Señor, llevando sanidad, liberación, restauración, perdón y todas las cosas buenas que solo tú puedes darnos, Señor. Glorifícate en cada vida. Cubre y guarda cada vida, cada familia, los bienes espirituales y materiales que tú nos has dado. Con la sangre de Jesucristo, cúbrelo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que está haciendo y hará. Gracias, Padre, por tu palabra, por el mensaje, por las bendiciones. Recibe toda la gloria y sella en nuestro corazón este mensaje, para que por la acción de tu Espíritu Santo podamos ponerlo en práctica cuando llegue la ocasión en que seamos tentados, nos acordemos que hemos decidido serte fiel. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en fe. Gracias en fe, Señor, porque tú nos das tus cosas buenas, como lo establece tu santa palabra. Bendito y alabado sea Dios, y adorado sea mi Señor. Y así llegamos a la parte final de este programa, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Será hasta la próxima si Dios y tú así lo permiten. Dulce y bendecido sueño te del Señor y que el manto de nuestra Madre María te arrope. Shalom, shalom, shalom. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.